¿Cómo estás? Bien, buenos días. Bien, muchas gracias. Una más y vamos a seguir sumándole y sumándole una más, una fecha más que se vive, un momento más de esto que ya se volvió costumbre, diría yo. Ahora sí que hay un día para estar con Rubén Rivera y Muchas gracias. hacer remembranzas históricas y que nos han permitido pues ir ¿cómo decir? Acrecentando nuestra amistad Así y es. compartiendo nuestras historias y nuestros puntos de vista. Porque al final es lo que hacemos aquí, entre amigos. Me decías tú que había habido un comentario de alguno de los seguidores de este programa en particular, en la plataforma de Mundamella. Y me comentabas que te había solicitado pues alguna cosa en particular. Creo yo que está bien y qué bueno que tengamos estas participaciones y que les demos atención como lo que somos. Amigos y amigos de los que nos observan del otro lado de sus pantallas, ya sea de celular o de la tablet o lo que sea, ¿no? Porque ya ves que también estamos en YouTube. De alguna forma u otra han ocurrido cosas en la historia de nuestro país que nos han venido a marcar tiempos, situaciones e incluso vidas. Porque no es lo mismo antes o después de un temblor o de un terremoto. Y yo creo que todo esto nos ha permitido conocer y valorar. Yo me atrevería a decir que sobre todo valorar, porque aquí en Azcapotzalco tenemos tan buena tierra que no nos ha sacudido como en la Roma, por ejemplo, o en Reforma, ¿no? Porque hablando de esta cuestión sísmica, pues no sé, yo hace tiempo estuve pues relacionado con alguien que nació precisamente en el año del 57. Y esta persona me decía que siempre le hacían burla a sus abuelos, ya en paz descansen, porque le decían que había nacido del temblor o que era tan así porque hasta había temblado y hasta se había caído el ángel de la independencia, que eso fue muy escandaloso, fue creo que lo más dramático, significativo de este terremoto del 57. Esa situación pues viene a muchas cosas, porque ahora que he tenido a bien estar en algún momento ahí en la Escuela de Cronistas de la Ciudad de México, pues en el edificio que está ahí en el centro, conservan pues a manera de recuerdo la cabeza del ángel de la independencia que se cayó en esa fecha. Y ahí está en la entrada, lo que te recibe es esa cara pues como aplastada, que se hizo la reparación y que debemos que tener en entendido que tiene un recubrimiento de oro ese ángel de la independencia. Pero eso no va a ser motivo para que en una de esas desaparezca como otras cosas que han desaparecido, como nuestros leones de aquí de Azcapotzalco, compadre, que luego nos trajeron unos de piedra ahí chiquitos y para que no digan, diría yo. Pero estas cosas nos hacen regresarnos y me gustaría que pusiéramos alguna acotación con relación a ese temblor que ha sido como que opacado, digamos así, tanto por el tiempo, porque ya es del 57, como por las otras dos desgracias que se dieron, ¿no? El 85 y el 17. Pero a mí me gustaría, pues ahora sí que de allá para acá, ¿no? Del más viejito al más reciente. Claro que sí. Bueno, primero quiero agradecer a un querido amigo nuestro, el profesor Juan José Romero, de San Martín, Xochinahuac, quien nos hizo el comentario y la sugerencia para recordar los sismos, los temblores y sobre todo aquel temblor llamado el terremoto del Ángel. Que ocurre, creo que afortunadamente cuando todo el mundo estábamos dormidos y que permitió
que no hubiera tantas desgracias si hubiera sido en un horario normal. Para aquella época me tocó vivirlo en donde hoy se encuentra justamente Electra. Allá había una serie de departamentitos y en uno de ellos vivía yo. Eran aproximadamente cerca de las 3 de la mañana, cuando de pronto la tierra se empezó a cimbrar. Pero lo curioso del caso es que estábamos rodeados de establos. En la parte de atrás se encontraba un establo de don Manuel Alvarado, en paz descanse. ¿Eso es en lo que actualmente es 22 de febrero? Exactamente, exactamente. Él se encontraba entre prácticamente Esperanza y Minerva, sobre 22 de febrero justamente. Ahí, pues, había desde luego animales y de pronto, al momento del temblor, las vacas empezaron a mugir, los caballos a relinchar y los perros aullaban y ladraban. Fue una situación patética porque entonces Azcapotzalco era una cuenca lechera y había establos por todos lados. Es decir, en 22 de febrero, en Esperanza, en La Rosa, frente al mercado en la calle Porvenir, en la plazuela Rocha, en Camarones, en fin. Esto era una cuenca lechera y como consecuencia, pues había caballos, había burros y por supuesto muchas vacas. Cuando esto se empieza a dar, yo me despierto y observo que los muros de la casa casi caían sobre mí. La casa no era grande. De ras de tierra a la losa había aproximadamente máximo 2,30 de altura. De manera que eso también nos protegió bastante. Se ladeaba la casa, volvía a su normalidad y nuevamente, y los animales se manifestaban. Perdón, repito, la vaca mugía, los caballos relinchaban, los perros ladraban, aullaban, y de pronto se fue la luz y se fue todo. Esa situación fue, yo creo que, lo que viene a marcar la pauta de los terremotos en este país, porque fue prácticamente el primer terremoto, clasificado en aquel momento como el más grande, con una escala, si no mal recuerdo, de 7.8, aunque efectivamente en Estados Unidos decían que aquí se había dado de 7.9. Lo cierto es que este vino a marcar la pauta. Lo vivimos, fue impresionante, estuvimos 3 días sin luz, por lo menos en la zona de Azcapotzalco, y que efectivamente, como lo decía el compañero Padilla, estábamos en una zona privilegiada, porque aquí, a pesar de los terremotos tan fuertes, no ha habido mayores desgracias, afortunadamente. Después de esto, bueno, pues no se han contabilizado todavía a la fecha, después de 67 años de historia de aquel suceso, todavía la cantidad de muertos, la cantidad de desaparecidos, yo creo que quizá ni la cantidad de heridos. Tuvieron que pasar muchos años para que viniera un segundo, que fue el 19 de septiembre de 1985. Permíteme, hacemos una pausa porque sí. ya sabes, ya nos están haciendo señas. Hablábamos nosotros del siguiente terremoto del 19 de septiembre de 1985, que afortunadamente yo no lo viví en Azcapotzalco, porque estaba comisionado por el Seguro Social en el estado de Guerrero. Sin embargo,
este vino a superar cualquier otro que se hubiera dado. En la historia de nuestra capital, bueno, Así es, antes del efectivamente. Distrito Federal, la OICDMX, y yo creo que eso vino a hacer un parteaguas y nos vino a demostrar pues muchas cosas y nos vino a enseñar otras. Claro, Entre ellas que Azcapotzalco es un terreno tan sólido que ha permitido que nuestras casas sigan de pie. que se mantenga indestructible a la fecha después de ese y los subsecuentes. Pues bien, en ese 85, que seguramente sucedió por ahí de las 7:15 de la mañana, con una intensidad brutal, ya que ha sido el máximo clasificado con 8.1, el más grande terremoto de la historia, con consecuencias brutales por la cantidad de desaparecidos, la cantidad de muertos, pero también nos dejó algo, nos dejó una escuela de solidaridad humana, donde todo el mundo participaba y lo hacía de carácter voluntario, de manera gratuita. Así es. Yo recuerdo que serían aproximadamente las 3, 4 de la tarde cuando caminaba por la calle justamente de San Luis Potosí, en la colonia Roma, y había un edificio prácticamente demolido por ese terremoto, y las voces que salían de los escombros eran de auxilio, eran sáquenme de aquí, y la gente solidaria tratando de apoyar para quitar los escombros y salvar esas vidas. Finalmente yo creo que eso nos ha dejado una gran escuela, la escuela de la solidaridad del pueblo mexicano. Una identidad que nos caracteriza y un amor por nuestros hermanos que nos supera. Aunque haya momentos en los que, como en todas las familias, tengamos diferencias. Claro. Porque Claro. yo creo que, por lo poco que me ha tocado vivir, es común que luego hasta entre hermanos nos andemos Peleando. hasta recordando la parte proporcional de madre que tenemos. Sin embargo, cuando se suscita una de estas cosas, pues nos damos cuenta qué tan hermanos somos. Y es algo que ha venido a caracterizar nuestra identidad como mexicanos. Así es, efectivamente. Y se ha venido dignificando a consecuencia de otras experiencias. Y entonces tenemos que sentirnos orgullosos de quienes somos. Porque ese tipo de cosas, pues obviamente ninguno de nosotros podrá evitarlas. Y en la medida de lo posible, pues trataremos de protegernos y tener unas mejores diligencias en cuanto a estas leyes para construir y todo, porque estamos conscientes de que puede volver a pasar en cualquier momento. Bueno, justamente el punto al que iba a llegar es que después del año 57 Ajá. permanecieron muchos edificios derruidos entre escombros, y por mucho que se hubiera hecho, creo que hubo alguna falla por parte de las personas encargadas, o de las gentes encargadas, para tratar de resarcir esos daños y darles un lugar a la gente, un lugar digno donde vivir. Después de ello vino el del 85 y volvimos a sufrir la misma situación, lamentablemente. La otra también, porque no decirlo, de la rapiña, que mucha gente se aprovecha de esa desdicha de situación y entonces abusa. Así es. Después de que dejó graves consecuencias, en donde el parque del béisbol del Seguro Social fue utilizado para depositar los cadáveres, para rociarlos de formol y de cal, para evitar su descomposición y que ésta se propagara. Nos dejó una gran escuela. Y bueno, qué importante es, desde luego, en la opinión personal, que se toque el punto, porque muchos no lo vivieron y no saben lo que es realmente la consecuencia de un fenómeno natural, Así es. de un terremoto. Y lo volvemos a vivir nuevamente, la situación, 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 la
en el año del 2017 y parecía increíble, pero como una fecha marcadita, 19 de septiembre, como si fuera algo así muy especial, en desgracia. Porque acaba de pasar o estaban por hacerse el simulacro en conmemoración del 85. Sí, efectivamente. Que mucha gente no se acuerda de que unos días antes del 85, no sé si te acuerdas que cayó una granizada bien cañona y tiró el techo de la Coca-Cola que está aquí en Eulalia, bueno, ¿qué es? Flores Magón. El Flores Magón y Ahí, también el techo del mercado. Esa granizada del mercado que se encuentra en la Avenida Central. Que perjudicó y fue como el preámbulo, ¿no? Como avisando que venía algo feo. Y nos valió gorro. Efectivamente. Porque la prevención creo que es algo que nos hace falta. Y la capacitación es de todo el tiempo, no nada más cuando se nos ocurre que hay que hacer el simulacro porque estamos cumpliendo un año más de eso. Yo creo que aquí, independientemente de la solidaridad que bien mencionas, Rubén, que es parte de nuestra identidad cultural como mexicanos, yo creo que como parte de nuestra identidad deberíamos tener esta preparación, esta previsión, ahora sí que civil, para evitar tantas pérdidas, porque pues sí, es algo que va a pasar, no lo podemos ni pronosticar, ni lo podemos evitar, pero sí podemos minimizar las pérdidas, porque también si nos atontamos, pues estas pueden ser mayores. Fatales. Mayores. Ah, yo que estaban grabando. Estamos grabando. Sí, sí, efectivamente. Gracias. ¿Están grabando? Sí. Efectivamente. Yo creo que nosotros hemos tenido una gran escuela y una gran experiencia en el sentido de los desastres naturales. Ajá. Y debemos tratar de procurar que la gente esté enterada para también sepa qué hacer en un caso imprevisto. Sí, estar en conciencia de que puede pasar, pero estar capacitados para saber qué hacer a consecuencia de, que creo que es el paso 2 y es el que nos estamos brincando, porque no ha habido realmente una conciencia social que nos obligue o que nos permita tomar una capacitación para enfrentar el después, el minutos después, en el momento que, porque pues yo lo sigo viendo ahora, apenas hace unos días hubo otra vez la alerta sísmica y fue un corredero ahí en el edificio donde tienen su casa todos ustedes. Gracias. Pues yo nada más oía el azotadero de puertas y todos bajaron como a tropel por la escalera y pues no faltó quien se resbalase. Y eso pues habla de esta falta de conciencia y de capacitación. De capacitación, fundamentalmente. Porque pues yo he pensado dentro de mi criterio personal, oye, pues si estoy en un tercer piso, en un cuarto piso, y son escasos 60 segundos, que es lo que te da de vigencia la mentada alarma, ¿qué va a pasar? Voy a un corte y regreso. Y te decía esta cuestión de la previsión, ¿no? O sea, yo he pensado muchas veces, pues creo que me es más barato subir un piso y quedarme en la azotea que bajar corriendo a tropel entre todos y todos a ver quién llega primero. Parece una carrerita. Yo creo también, y quizás es difícil lo que voy a mencionar, pero pues el día que te va a tocar, compadre, si nosotros nos responsabilizáramos y hiciéramos lo correcto, no lo que nos dicta la víscera, pues estaríamos mejor. Pero para eso necesitamos una capacitación y una educación que nos hemos brincado. ¿Por qué? Porque pues eso no. Y a mí sí me saca mucho de balance en que cuando uno menciona muerte, no, cállate, ni lo menciones, la estás trayendo como si por decir eso fuera a pasar.
pues a ver, sin decirlo o, no, o diciéndolo, al que le va a tocar, se lo va a llevar cuando se lo tenga que llevar. Aquí la cuestión es que nosotros ojalá hiciéramos recaudo de todas estas experiencias para que no nos agarre pues distraídos, ¿no? Porque igual le puede pasar como en el 57, que nos agarre a medio sueño y pues que Dios nos agarre confesados, diría yo. O nos puede agarrar en la mañana a las 7 o al mediodía, como ya pasó en estos 3 que han sido tan pues marcados y tan trágicos para nuestra ciudad y para nuestro México. Porque ha habido otros que han sido también difíciles, no sé, cosas que han pasado, ahí está el Paricutín, ahí están todas estas cosas que de alguna forma u otra le van dando una característica única a todo nuestro país, a consecuencia de una historia forjada, pues hasta en huesos, porque como bien dices, en estos terremotos ni siquiera tenemos una cifra precisa de cuántos. No existe. De ese terremoto del 85 se hablaba aproximadamente de 30,000 o 40,000 desaparecidos, es decir, una diferencia aproximada de 10,000 gentes, entre 30 y 40,000. Son cifras vagas, diría yo, no hay cifras exactas, y pues yo creo que ha sido el de mayores consecuencias y esperamos que no se vuelvan a vivir. Sin embargo, estamos expuestos a eso ahora con las guerras, las bombas, los inventos, en fin, hoy más que nunca creo que estamos viviendo momentos harto peligrosos para la humanidad, y no son precisamente naturales, sino provocados por el propio ser humano, que es lo más triste. Que haya tanta brutalidad. Decíamos nosotros en la ocasión anterior que acabamos de pasar por una pandemia de graves consecuencias, y hoy somos nosotros, no son ni siquiera los problemas que se dan por la naturaleza, sino que somos los seres humanos, tristemente. Así es. Ojalá que esta situación de veras pronto termine y que estos siniestros pues ya no se repitan tanto, porque sinceramente a mí los temblores me imponen. Si hay algo que me impone es un temblor. En el temblor del 17 justamente aquí me encontraba y la gente estaba del otro lado, la gente salió huyendo y de pronto yo me quedé aquí solo sin poderme mover, porque impactan, imponen y paralizan a cualquier gente sin saber qué hacer, lamentablemente. Así es. Ojalá que esto de verdad pase muchísimo tiempo y no se vuelva a Que repetir. Dios te oiga, mi hermano. Pero pues... Y que siga conservando a Azcapotzalco así para tener esa tranquilidad de que... Pero Elegiano, tuvimos el siniestro aquel de Puebla justamente, en donde pues Puebla sufrió un desastre muy fuerte. Los que hemos tenido en diferentes partes como Laconia, Roma, por ejemplo, como Insurgentes, la parte de Insurgentes, y Azcapotzalco, gracias a Dios, se mantiene imbatible, gracias a Dios, sin mayores consecuencias. Qué privilegio Así es vivir en Azcapotzalco. En todos sentidos, en Así todos es. sentidos. Sinceramente, hablan mucho, por ejemplo, de la hormiga de la torre de Azcapotzalco. Ajá, de la actual catedral de Azcapotzalco. De la catedral, y que ojalá nunca llegue a su fin, porque de acuerdo con la leyenda, pues cada vez estamos más próximos. Hay que agarrarle una piedrita para que le cueste más trabajo. Exactamente, pues yo creo que sí es necesario. Porque no queremos irnos, No, para al menos nada. magullados. No, para nada. Pues de verdad, es un tema un tanto difícil. Sí. Es un tema que pues todos debemos estar enterados. Sí, o sea, tener en conciencia este momento que marcó la historia,
pero yo creo que, como dices, estar enterados para saber qué hacer. ¿Qué hacer? Claro. Y hacer lo Claro. que podamos dentro de lo correcto. Porque, híjole, eso de salir corriendo todos como si fueran a dar herencia, decían los abuelos, pues está cañón, porque pues en el anterior, pues cuántas gentes se colapsaron o se accidentaron. No sé, hubo hace un tiempecito atrás también uno en Acapulco, no sé, las que se cayeron unas cosas ahí en Acapulco Guerrero, y hubo una persona que pues, murió, pero se infartó por la impresión. Este tipo de cosas es lo que a mí me da miedo, ¿no? Porque imagínate qué nivel de psicosis o de pánico puede embargar a una persona como para provocarle un infarto. Pero es ese desconocimiento, porque pues sabes qué, pues tranquilízate, obviamente no es cualquier cosa, es muy peligroso, pero hay que hacerlo bien, o sea, es como nuestros antepasados cuando descubrieron el fuego y no sabían y luego se dieron cuenta que pues te mata o te quema, pero ahora pues todos en la casa tenemos una estufa, compadre. Así es. Así como logramos dominar y hacer que el fuego se volviera parte de nuestra vida y nos la hiciera más cómoda y mejor, porque no me imagino unos frijoles crudos, o sea, creo que estaría cañón, pero qué tal bien refrititos con un poquito de chorizo, mi hermano, ¿no? Pero pues así como pudimos aprender a manejar y controlar eso, creo que tenemos que aprender a manejar, controlar todo lo que pues tenemos en nuestras vidas, y en Claro. nuestras vidas hay temblores. Claro, y los efectos que esto causó, una ocasión me encontraba en las calles de Madero y de pronto empezó a temblar. Ajá. Y por supuesto yo traté de protegerme, pero ¿cómo y en dónde? Sin embargo, traté de protegerme. Y había una señora ahí frente a mí y de pronto yo le dije que se tranquilizara porque ya había pasado el temblor. Ella no se había dado cuenta y se puso histérica, no lo había percibido. Y cuando yo le dije, el impacto fue brutal. ¿Así? Entonces el efecto de esos siniestros siempre provoca muchas cosas. Así es. Ujú. Pues nos despedimos y esperando que todo vaya para bien Primeramente y Dios. que hagamos lo correcto. Primeramente Dios. Nos estamos viendo. Y un saludo para todos los amigos que hoy no están presentes, pero espero que pronto estemos en contacto. Así es.